Buen día con todos. Vamos a empezar el tema de hoy, que es gestión de la telemedicina en épocas de pandemia. Mi nombre es Melina Salazar, yo soy directora de proyectos de Telemedicina Perú, entidad privada que se dedica al tema de la implementación de tecnologías de la información informática y de las telecomunicaciones para implementar y mejorar los servicios de salud que se están proporcionando en el Perú. Empezamos. A ver, de manera general, hay que saber en primer lugar qué es la telemedicina. Hay mucha confusión cuando piensan de que la telemedicina es en realidad un programa o un producto como tal. A ver, cualquier acto médico realizado sin contacto físico directo entre un profesional de la salud y un paciente es justamente a lo que se llama telemedicina. La telemedicina actualmente está muy poco atendida, muy poco desarrollada en nuestro país, debido a que en muchas de nuestras regiones tenemos esa deficiencia de sistemas de telecomunicaciones, internet y demás para conectarnos entre todos los departamentos del Perú. Ahora, dentro de este campo, normalmente se reconoce como telemedicina siempre y cuando existe un profesional de la salud. No se le llama telemedicina a una máquina o a un sistema solo. Tiene que tener al profesional de la salud como cabeza. Por otro lado, se puede hacer telemedicina planificando bien la información que tenemos dentro de un centro de salud. Sí. Existe telemedicina de manera remota, existe telemedicina de manera incluso presencial, pero expliquemos bien el tema. La más conocida de todas siempre ha sido el tema de la teleconsulta. La teleconsulta se reconoce como tal justamente porque es la atención médico-paciente a través de quizás un teléfono, una computadora, utilizando programas diversos, ¿ok? Pero para hacer toda la ejecución de telemedicina como tal, debemos justamente tener un tema de implementación estructurado. ¿Qué es lo que regularmente debe pasar cuando uno atiende al paciente? El paciente llega, se presenta con el médico, habla, expone sus temas, sus diversas patologías que puede estar teniendo, y el médico como tal prescribe, conversa con él y termina la atención médica. Lo mismo sucede en el campo de la telesalud. La telesalud es lo mismo. El paciente se conecta con el médico, quizás utilizando N plataformas, no quiero ser específica diciendo nombre, marca o tal cual, y se conecta con el médico como tal lo atiende, le prescribe y termina la atención. ¿Ok? A eso ya se le llama un servicio de telemedicina, más coloquialmente la teleconsulta como tal. Para todo esto hay que tener planificación, saber programarse, en qué momento atiendo a mi paciente, recordando que la tecnología como tal hace quizás que exista una pared más grande entre el médico y el paciente para que el paciente se suelte y pueda conversar y agarre confianza justamente para hablar con el médico y viceversa. El médico también desarrollar y conocer muy bien lo que tiene como tecnología para que la pueda dominar y trabajarla en el momento. Recordemos algo, no todas las entidades o todas las diversas instituciones público-privadas pueden tener al 100% todos los medios virtuales para esta atención. Por eso hay que recalcar que las instalaciones de salud pueden verse quizás abrumadas y tener una capacidad insuficiente para proporcionar un tratamiento adecuado a quienes más lo necesitan. Hay que ser claros en algo. Esto no es solamente de Lima. La telemedicina se puede hacer a nivel nacional tanto como internacional. Sin duda, debemos de prepararnos al 100% para tener toda la capacidad logística necesaria para que yo pueda proporcionar un adecuado servicio de salud. Justo de lo que estamos hablando, ¿qué es la teleconsulta? La teleconsulta como tal es lo que estamos conversando, de que es el atender de manera remota a un paciente, la conectividad como tal. Normalmente se utilizan para el tema de diagnóstico, tratamiento, y ahora inclusive dentro de las reglamentaciones que han ocurrido por el tema de pandemia, el tema de coronavirus en el Perú, se ha reglamentado últimamente, les voy a pasar unos links como para que lo puedan ver, de todas las normativas vigentes, teleorientación, telemonitoreo y la misma teleconsulta como tal. ¿Cuáles son los mínimos requisitos o lo mínimo indispensable como para tener justamente una buena teleconsulta, una buena implementación de esta primera etapa de telemedicina, que es la más común, la más regular, la más fácil de implementar?
Organizar una teleconsulta, como decía, requiere de conocimientos básicos. Es necesario tener una conexión directa con Internet para justamente no existan estos cortes que regularmente ocurren en el momento de que alguien se conecta con otra persona. Dentro de las capacidades hay que tener una buena conexión de audio y video, una buena computadora. En el caso, yo recomiendo siempre que el personal de salud tenga mejor una computadora antes que un celular, y que la computadora como tal quizás tenga un software o un programa de historia clínica, ya que en el momento de atender al paciente, lo ideal es que lo registre, lo reporte y haga seguimiento al paciente como tal mientras hace la bendita teleconsulta. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente en parte de los servicios de salud, cuando utilizan el tema de telemedicina, hay que respetar el bendito protocolo médico-paciente. No es algo de que porque hago telesalud no hagamos o omitamos cosas. Tanto el médico se debe sentir protegido de que está cumpliendo con todo lo que debe de averiguar de su paciente, como su paciente protegido en que va a tener la referencia exacta de parte del médico, debido a que ambos tienen todo establecido como si se hubiese atendido regularmente en un consultorio de manera presencial o quizás de manera domiciliaria. Lo que sí hay que ser claros, que puedes utilizar cualquier herramienta de conferencia, ¿ok? Pero eso no significa que la información como tal no deba de estar encriptada, con información segura por parte del médico, porque sin duda hay establecimientos básicos que hay que seguir como la normativa de la privacidad de la data, y en este caso, que lamentablemente está muy de moda, el consentimiento informado. Hay que informar al paciente de que nosotros, como profesionales de la salud, vamos a cumplir con el protocolo y que él, inclusive, debe de tener en cuenta que una teleconsulta es muy distinto a una consulta presencial. ¿Cuándo podríamos hacer telemedicina como tal? En cualquier momento que así lo necesites como profesional de la salud. Solo para manera de ejemplo, y algo que tenemos que ver en esta época como tal, es que ya existe, por ejemplo, diversas previsiones por parte de los pacientes como parte de los médicos. El no exponernos ahora en esta época de pandemia para justamente evitar contagios en el caso de coronavirus puntualmente, hace de que no recurramos de manera a ver a nuestro médico de cabecera o atendernos de esta manera. Entonces la telemedicina te puede ayudar mucho para atender a todos tus pacientes mayores de 60 años o pacientes que tengan diversas patologías que estén justamente de este grupo de riesgo. Incluso hacer el tema de cómo hacer las consultas, mantener un feedback constante con él y por lógica, atenderlos como se debe, porque como siempre recomiendo, y ya lo dije anteriormente, mientras el médico mantenga en su computador central una adecuada videollamada, una adecuada historia clínica de su paciente, todo se va a manejar de las mil maravillas. Sin duda esto demuestra también un tema de eficiencia en su servicio, ¿no? Que es lo más necesario en estas épocas. La importancia de la gestión. Por qué soy tan incisiva en indicar lo mismo? Eh, Justamente este tema de aislamiento lo que ha hecho también es de que muchas personas necesiten atenderse con el médico por otro tipo de tratamientos que lamentablemente se han cerrado. El acudir a entidades de emergencia, ya sea por un dolor de estómago, un dolor de cabeza, o porque que lo consideran normalmente urgencia, ha hecho que prácticamente la gente se quede y se automedique en su casa. ¿Ok? En cambio, si estuviésemos de la mano con la tecnología y con saber exactamente qué médicos están utilizando telemedicina como tal, nosotros podíamos inclusive en línea sacar sacar una cita con el médico y atenderse con ellos como tal, para yo seguir tratando de atenderme de lo regularmente que hacía en el pasado, de ir a buscar a mi médico y evitarme incluso ahora el tema de hacer cola y el generarme contaminación al estar acudiendo quizás en el transporte público y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, sin duda, imagínense la hora de recorrido que normalmente tenías para hacerte un chequeo básico, ahora lo puedes hacer justamente con telemedicina,
pero para que hagas este chequeo como tal, no estás pasando la hora de tráfico que antes hacías y la hora de regreso. De alguna manera, para el profesional de la salud, es una hora en donde se puede atender incluso pacientes de la misma manera. Y en el caso del paciente como tal, una comodidad tremenda. Como digo, lo ideal de todo esto es seguir la consecuencia del monitoreo del paciente y que tanto el médico como el paciente se sientan con la seguridad plena, que al hacer una teleconsulta, al hacer justamente su servicio de salud como tal, tengan estas facilidades de poder querer hacerlo constantemente y no perder el trato médico-paciente. A esto le llamo un mundo de posibilidades en el caso de telemedicina. El uso de la telemedicina y su trabajo programado permite la evaluación, el monitoreo y el seguimiento de los pacientes ambulatorios, que no requieren una evaluación cara a cara. Ojo, va a depender mucho del profesional de la salud el hecho de establecer si realmente necesita una consulta presencial. Imaginemos, puede ser un médico traumatólogo. El médico traumatólogo puede necesitar tocar al paciente por mismo de su especialidad. O quizás un médico oftalmólogo, ¿ok? Y quizás después de la teleconsulta derivar a esa atención presencial y acudir justamente, hacer acudir a su paciente con todos los protocolos y de seguridad pertinentes que también en su establecimiento de salud puede encontrar. Entonces, es el médico el que se va a dar cuenta si realmente necesita eso o no. Y para esto va a depender mucho de las especialidades. Casi en todas las especialidades se puede hacer telemedicina, sí, pero justamente que va a depender de cada médico en el momento en que vea necesario si necesita tocar al paciente o no. ¿Ok? Recordemos otra cosa. La ventaja de hacer telemedicina es descentralizar el servicio del médico como tal a una sola zona de trabajo. Por ejemplo, si yo tenía un consultorio en Los Olivos, no solamente voy a atender a mis pacientes de Lima Norte, puedo atender pacientes de Chiclayo, puedo atender pacientes de Ancash, puedo atender pacientes de Puno, de Pucallpa, Loreto. Mientras tengan internet, encantado. Todo se puede hacer. Y seguimiento al paciente, claro, justamente las historias clínicas, las diversas plataformas que existen actualmente permiten eso, hacer seguimiento al paciente, tener un control, ya que la mayoría de ellas se registra justamente con el número del DNI y está con data que trabaja de la mano con RENIEC. Entonces, no habría ninguna posibilidad quizás de error, a menos de que no sea una plataforma al 100% segura, que ya eso va a depender muchas veces de lo que se vende en el mercado y que lamentablemente no cumple con los protocolos que se debe de cumplir y normativas vigentes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y recordemos algo, el tener telemedicina en esas alturas de pandemia ya no se hace como una opción, se hace como una necesidad tanto para la protección del médico como para la protección del paciente. Entonces, yo los invito a hacer telemedicina. Los invito a hacer sus teleconsultas, su telemonitoreo, su teleorientación, mientras todo lo hagan organizado. Confíense mucho en las normativas que actualmente están sacando en el Ministerio de Salud y que de alguna manera están respaldando justamente todo este tipo de gestión. Si desean incluso conocer más allá qué sistema es relevante o necesario utilizar, mientras yo, siéndole sincera, mientras sea un sistema que tenga una encriptación de data, mientras ustedes con su paciente tengan documentos firmados en el cual se le diga el consentimiento informado de telemedicina, que es muy distinto al consentimiento informado de cualquier otro tipo de atención, ambos lados van a estar protegidos. ¿Ok? Y sí, lo ideal sería de que tanto el médico como el paciente tengan la confianza de que con la tecnología podrían maximizar su atención y estar tranquilos desde casa, quizás atendiéndose, y en el caso del médico, tranquilamente poder seguir atendiendo a sus pacientes que antes regularmente lo hacían. ¿Ok? Acá les voy a dejar unos links de apoyo en el cual pueden encontrar mayor información técnica, así como lecturas que pueden cubrir algunos detalles puntuales del caso de la gestión en telesalud, de lo que tiene que ver más que todo con casos peruanos y casos internacionales, como para que lo puedan llevar a la práctica en el país. Recuerden que en Telemedicina Perú somos la única entidad privada que se dedica a hacer la implementación de telemedicina como tal y que nos pueden encontrar en estos números y enviándonos información a ese correo para mayores datos. Cualquier consulta,
encantada de atenderlos y nos vemos hasta una próxima edición. De acuerdo a lo que ustedes requieran, nos avisan por las redes sociales sobre qué tema quisieran que tratemos, que en esta oportunidad lo hemos hecho como gestión de telemedicina en época de pandemia. Utilicen la telemedicina. Como siempre decimos en Telemedicina Perú, la telemedicina está salvando muchas vidas. Es cuestión de hacer una buena gestión y que ayudes a difundirla porque los pacientes no la conocen. Bueno, tampoco los médicos. Así que los invitamos. Nos vemos.